Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y positividad. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema que, bueno, digamos que generó un poco de revuelo, un poquito de controversia, y eso me encanta. Me encanta el debate, me encanta analizar, me encanta sumergirme en lo profundo de los temas que nos apasionan. Y el de hoy, sin duda, es uno de esos. Vamos a analizar a fondo, la reacción de Dura Demet, la famosa Dura Demet, al vídeo que hizo el canal Amor Publicidad con Can. Sí, ya sé, probablemente ya lo vieron. El vídeo de Amor Publicidad con Can donde, bueno, ya lo saben, se metieron con Dura Demet, con su estilo, con su, digamos, particular forma de expresarse. Y la reacción de Dura Demet, la reacción. Es algo que realmente hay que ver, hay que analizar. Es como un caleidoscopio de emociones, de estrategias de Dura Demet. Y eso es justamente lo que vamos a hacer aquí, desmenuzar cada detalle, cada matiz, cada gesto. Pero antes de empezar, no se me olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, y es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, donde analizamos todo tipo de temas, desde el mundo del espectáculo y las últimas tendencias en redes sociales, hasta la política y la sociedad. Aquí nos gusta pensar, debatir y aprender juntos. Así que suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Es como tener un amigo que siempre está al tanto de todo. Un amigo que además te da su opinión sincera y te invita a formar la tuya. Un amigo como yo. Caraguiño. Ahora sí, vamos al grano. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, vamos a dar un pequeño contexto, porque es crucial para entender la magnitud de la situación. Amor Publicidad con Can, un canal conocido por su humor ácido y sus parodias, decidió hacer un vídeo, un vídeo que de alguna manera tomaba prestadas las características de Dura Demet. Su lenguaje, su estilo, su forma de ser, sus frases icónicas, sus gestos, todo, absolutamente todo, era una clara referencia a ella. Y como era de esperar, el vídeo generó mucho debate, mucha discusión en redes sociales. ¿Era una parodia? ¿Era una burla? ¿Era un homenaje? ¿Era un ataque? Las opiniones se dividieron, y la polémica se encendió. Lo interesante y lo que realmente nos convoca aquí, es la reacción de Dura Demet. ¿Cómo respondió a esta parodia? ¿Se lo tomó con humor? ¿Se enfadó? ¿La ignoró por completo? ¿Tomó acciones legales? ¿Se burló a su vez? Todas estas preguntas tienen respuesta, y vamos a analizarlas en detalle. Porque la reacción de una figura pública ante una parodia, un ataque o una crítica, dice mucho sobre ella, sobre su personalidad, sobre su estrategia, sobre su capacidad de manejar la presión. Lo primero que hay que decir es que Dura Demet, en su respuesta, nos regaló un verdadero espectáculo. No se quedó callada, ni por asomo. La vimos reaccionar en diferentes plataformas con diferentes estilos, mostrando varias facetas de su personalidad. Y eso, amigos, es precisamente lo que hace que este análisis sea tan interesante. Porque no fue una reacción monolítica, sino un despliegue de recursos, de ingenio y de Dura Demet al 100%. En primer lugar, pudimos observar cómo Dura Demet abordó la situación con, digamos, su característico estilo. Usó su vocabulario, sus expresiones, sus frases que ya todos conocemos y que tanto nos divierten. Esas frases que se han convertido en su marca personal, en su sello distintivo. Esas frases que la hacen única, inconfundible e irresistible. Y por supuesto la forma en que las decía, el tono, la entonación, los gestos. Todo, absolutamente todo, fue un homenaje a su propia marca. Esto, por supuesto, fue muy inteligente de su parte. ¿Por qué? Porque le permitía mantener su imagen, seguir siendo fiel a sí misma, y conectar con su público de una manera auténtica. No se desdibujó, no se modificó, no se vendió. Se mantuvo firme, fiel a sus raíces, a su esencia. Y eso es algo que el público valora mucho, la coherencia, la autenticidad. Además, y esto es clave, Dura Demet no se limitó a criticar o a quejarse, aunque por supuesto hubo espacio para ello. En su respuesta también hubo espacio para el humor, para la ironía, para el juego.
Y esto es muy importante porque demuestra que tiene una gran capacidad para reírse de sí misma, para no tomarse las cosas demasiado en serio. Es decir, no se tomó el asunto como una tragedia, sino como un desafío, como una oportunidad. Se burló de la situación, se burló de sí misma, se burló de los demás, pero siempre con una sonrisa y con un toque de picardía. En un mundo donde la ofensa está a la orden del día, donde la gente se ofende por cualquier cosa, esta actitud es algo que se valora mucho. Es una lección de resiliencia, de saber encajar los golpes, de no dejarse derrotar por las críticas. Y aquí es donde entramos en un terreno más profundo, porque la reacción de Dura de Met nos permite reflexionar sobre temas tan importantes como la libertad de expresión, el humor y los límites de la parodia. ¿Dónde está la línea entre la crítica y la ofensa? ¿Es válido reírse de alguien, incluso si esa persona es famosa? ¿Hay límites para el humor? ¿Debemos censurar todo aquello que pueda molestar a alguien? Son preguntas complejas con respuestas que no son fáciles de encontrar. Porque cada persona tiene su propia sensibilidad, sus propios límites. Y lo que para uno es divertido para otro puede ser ofensivo. Pero creo que el análisis de su reacción nos puede dar algunas pistas. Una de las cosas más interesantes de la respuesta de Dura de Met fue su capacidad para conectar con su público. A través de sus redes sociales, principalmente Instagram y Twitter, pudo comunicarse directamente con sus seguidores, expresar sus sentimientos y compartir su punto de vista. Interactuó con ellos, les preguntó su opinión, les agradeció su apoyo. Esto generó un diálogo muy interesante, donde pudimos ver a su público defendiéndola, apoyándola y mostrando su cariño. Un público que la conoce, que la entiende, que la quiere. Y eso, amigos, es algo que vale mucho, que demuestra la conexión que tiene con su audiencia. Es una relación de confianza, de respeto, de admiración mutua. Además, la respuesta de Dura de Met nos muestra la importancia de saber manejar las críticas, de no dejarse afectar por los comentarios negativos. En un mundo tan expuesto como el de las redes sociales, es inevitable que alguien se sienta ofendido o criticado. Las redes sociales son un campo de batalla, un escaparate donde se exhiben las opiniones de todos, sin filtro ni censura. La clave está en saber cómo reaccionar, en no perder la compostura, en demostrar que uno es más fuerte que cualquier crítica. Y Dura de Met, en este sentido, dio una verdadera lección. Demostró que no se deja amedrentar, que no se deja intimidar, que tiene la piel dura y que sabe sobreponerse a cualquier adversidad. Otro aspecto importante a destacar es que gracias a la reacción de Dura de Met, el vídeo de Amor Publicidad con Kang ganó mucha más visibilidad. Es decir, la polémica generó un interés mucho mayor en el vídeo original y esto, de alguna manera, benefició a ambos canales. Aunque pueda parecer contradictorio, las polémicas, las discusiones, a veces son buenas para generar ruido y para que la gente hable de ti. Es como un ciclo donde uno alimenta al otro y ambos se benefician. Y esto nos lleva a otra reflexión: ¿es legítimo aprovecharse de la polémica para aumentar la popularidad? ¿Hay límites para la búsqueda de la fama? Y no podemos olvidar que al final, todo esto es entretenimiento. Tanto el vídeo de Amor Publicidad con Kang como la reacción de Dura de Met son parte de un juego, de una puesta en escena, de un espectáculo. Es importante recordar que a veces, las cosas no son exactamente lo que parecen, y que hay que tomarse las cosas con un poco de perspectiva. Es un juego de egos, de ambiciones, de estrategias. Y como espectadores debemos ser conscientes de ello. Ahora analicemos un poco más a fondo la reacción de Dura de Met. En sus respuestas pudimos ver diferentes niveles de reacción. En algunos casos simplemente ignoró el vídeo o lo comentó de manera muy superficial, con un simple comentario o un emoji. En otros se mostró más directa, más confrontacional, utilizando su característico lenguaje para expresar su opinión. Hubo indirectas, sarcasmo, ironía, pero también hubo agradecimiento a sus fans por su apoyo. Pero lo más interesante a mi parecer, es que en ningún momento pareció realmente molesta. Más bien, su actitud fue de sorpresa, de incredulidad, de un poco de diversión. Se notaba que no se esperaba algo así, pero que supo manejarlo con soltura y con maestría. Y esto, amigos, es muy importante. Porque demuestra que sabe manejar la situación, que entiende el juego, y que no se deja arrastrar por las emociones negativas. Es como si dijera: ok, me parodian, ¿y qué? Yo sigo siendo yo, y eso es lo que importa.
Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. En un mundo donde la envidia, el odio y la crítica destructiva están a la orden del día, es importante destacar la actitud de Dura de Met. Su respuesta, aunque polémica, fue honesta, auténtica y sobre todo, llena de humor. Supo reírse de la situación, supo reírse de sí misma, y supo demostrar que la vida es mucho más que las críticas y las polémicas. Y eso, amigos, es algo que se agradece mucho en el mundo de las redes sociales. Es un mensaje de positividad, de resiliencia, de saber vivir y disfrutar la vida a pesar de todo. También me gustaría señalar que gracias a esta situación, hemos podido conocer un poco más a Dura de Met. Hemos visto su forma de ser, su personalidad, su capacidad para reírse de sí misma. Hemos visto su lado humano, su lado vulnerable, su lado fuerte y su lado divertido. Hemos visto que no se toma las cosas demasiado en serio, que tiene sentido del humor, y que sabe reaccionar ante la adversidad. Y eso, amigos, es algo que no tiene precio. Porque al final lo que importa es la autenticidad, la honestidad y la capacidad de conectar con el público. Es saber ser uno mismo, sin máscaras ni disfraces. Es ser real, auténtico, genuino. Y Dura de Met, en este sentido, ha demostrado serlo. Además, la reacción de Dura de Met nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la empatía. ¿Qué sentiríamos nosotros si alguien nos parodiara? ¿Cómo reaccionaríamos ante una crítica? ¿Seríamos capaces de mantener la calma y el buen humor? La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, entender sus sentimientos y actuar de manera adecuada. Y creo que en este caso Dura de Met ha demostrado una gran capacidad de empatía, al no caer en la ofensa ni en la agresividad. Y para concluir, quiero decir que la reacción de Dura de Met al vídeo de Amor Publicidad con Can fue un verdadero espectáculo. Nos regaló momentos divertidos, reflexiones interesantes y una lección sobre cómo manejar las críticas y las polémicas en redes sociales. Nos mostró que se puede ser auténtico, divertido y exitoso sin perder la esencia. Así que espero que les haya gustado este análisis. Gracias por quedarse hasta el final. ¿Qué les pareció la reacción de Dura de Met? ¿Estuvieron de acuerdo con ella? ¿Qué opinan de todo este tema? ¿Creen que la parodia fue ofensiva? ¿O creen que fue un simple juego? ¿Creen que la polémica benefició a ambos canales? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. No se olviden de dejar sus opiniones, de compartir sus ideas y de debatir constructivamente. Me encanta leerlos. Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse más análisis como este. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas, a seguir creando contenido que les guste y que les haga pensar. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido de calidad. Así que muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Me despido con una sonrisa y con la promesa de volver con más temas interesantes, más análisis profundos y más debate constructivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean siempre ustedes mismos.